No sé si alguna vez te han preguntado, si tuvieras que pedir un deseo, ¿qué es lo que pedirías? Si solo pudieras pedir una cosa. Y normalmente cuando te preguntan algo así, no te lo tomas muy en serio. Pues dices lo primero que se te ocurre, ¿no? Pero si lo piensas por un instante, ¿qué es lo que pedirías a Dios si tuvieras la oportunidad de que Él te conceda un deseo? Antes había muchos, bueno, iba a decir chistes, también chistes, pero películas o series en las que aparecía pues una lámpara que la frotabas y te salía un genio, ¿no? ¿Alguien ha visto eso alguna vez, verdad? Frotaba la lámpara y salía un genio y el genio te daba pues varios deseos, ¿no? Pero si te diera un deseo, ¿qué es lo que tú le dirías, no? Y como digo, siempre bromeamos, pues pedimos cosas que no suelen ser importantes, pero piénsalo hoy. ¿Qué es lo que le pedirías a Dios si te diera una oportunidad? Antes de entrar en materia y para que te relajes un poco, te voy a contar un chiste, ¿no? Ya cuando te digo que es un chiste ya no es que es muy bueno. Cuando te tienen que decir que es chiste ya va mal la cosa. Pero dice que había una fila de personas para pedir un deseo. Entonces cada uno iba pidiendo un deseo y el genio se lo iba concediendo, ¿no? Uno decía, pues yo quiero bajar 20 kilos. Ah, pum, ya. Y súper flaco, ¿no? Y cada uno iba pidiendo, ¿no? A la otra que no le gustaba su pelo, ¡pum!, se lo daba, ¿no? El otro que era más bajito, más alto. El alto, más bajito, ¿no? Y todos iban pidiendo un deseo, ¿no? Pidiendo un deseo. Y el último de la fila se reía, ¿no? ¿Por qué se reirá este, no? Y ya cuando le tocó el turno al último, dijo, ¿y cuál es tu deseo, tú que te lo estás pasando tan bien? Dijo, yo quiero que todos estos vuelvan a estar como estaban antes. Qué manera de... Qué malicia, ¿no? Qué malo, ¿no? Qué forma de despilfarrar su oportunidad de pedir algo a Dios y lo que Él pide es que los demás estén mal. Bromas aparte, ¿qué es lo que tú le pedirías a Dios si solo pudieras pedir una cosa? ¿Qué es lo que tú le pedirías a Dios? Y espero que sea algo más que una moto, un coche. Espero que sea algo más profundo, ¿no? Y en ocasiones, cuando queremos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos damos cuenta de que muchas veces no sabemos ni siquiera cuál es nuestra propia voluntad. Cuando dice, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? La pregunta primero, ¿qué es lo que tú quieres? Y siempre que digo eso, a alguien le choca, ¿no? Porque, ¿cómo lo que yo quiero? Si eso no importa, sí importa. Dios quiere saber qué es lo que tú quieres. Para que, sabiendo tú lo que tú quieres, primero te tienes que enterar, y yo me tengo que enterar de lo que yo quiero, veamos lo que Él quiere, y cuando lo que yo quiero se pone de acuerdo con lo que Él quiere, entonces no hay quien nos pare. Pero primero me tengo que enterar qué es lo que yo quiero. Y hay un pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, que como sabes estamos estudiando Marcos juntos, que nos habla acerca de lo que una persona realmente quería, la oposición que se encontraba, que siempre vamos a encontrar, cómo tuvo que saltarse la opinión de los demás, cómo tuvo que ejercer fe y cómo Dios le respondió. Y vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Marcos capítulo 10, 46 en adelante. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, ¿cómo se llamaba? Bartimeo, ¿te suena, verdad? Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado.
y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Menuda historia, ¿no? Es de estas historias que cuando tú las ves, es que no hace falta comentario. La misma Biblia te desafía, te levanta, ¿no? Te anima. Tú no puedes leer esto y quedarte igual. Te das cuenta de que Dios tiene poder. La frase que se repite, Jesús, hijo de David, ¿cómo dice? Ten misericordia de mí. Es muy interesante esta historia y vamos a entrar en ella. ¿Cómo se llamaba el ciego? Sin mirar. Bartimeo. ¿Y cómo se apellidaba? Echeverría o sí, ¿no? Dice el versículo 46, Bartimeo, hijo de Timeo. Antes en la Biblia los apellidos era siempre hijo y se daba el nombre del padre, ¿no? Pero lo que quiero llamar tu atención es que no nos dice que había un ciego, que a veces nosotros hablamos, un ciego que Dios lo sanó. No, era Bartimeo. Era hijo de Timeo. La Biblia nos da su nombre, nos da su apellido, al menos de quién desciende. Le da identidad. Si tú ves este pasaje en el Evangelio según San Mateo, nos dice que había 2 ciegos. En Lucas nos dice que había un ciego. Marcos nos dice que había un ciego y que se llamaba, ¿otra vez? Bartimeo. Entonces no sabemos, los estudiantes ahí de Evangelios sinópticos saben que cuando te encuentras con algo así tienes que tomar una decisión. No sabemos si es que Mateo contó más y era uno y él dijo que había 2. No sabemos si es que realmente había 2 pero uno destacó. Lo que sí sabemos es que aquí tenemos un dato, y es importante, tenemos el nombre. Entonces Marcos sabía de lo que estaba hablando. Pero tanto si era 1 como era 2, tenemos aquí a Bartimeo y el mensaje no cambia. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Él estaba en su lugar habitual. Él estaba haciendo lo que solía hacer. Era su rutina, era su trabajo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sentado pidiendo limosna. No podía trabajar porque no podía ver. Y en aquella época, si no podías ver o tenías una discapacidad así, no podías trabajar. Y aquí hay algo precioso en esto. Acabamos de comenzar, pero hay un secreto aquí. Tú y yo en ocasiones pensamos que para que Dios nos hable tenemos que irnos lejos. Y está bien, nos vamos a un congreso, nos vamos de viaje o arreglamos todo para estar a solas y de alguna forma que esté todo preparado. Queremos que la situación sea casi perfecta para que Dios nos hable, pero Dios es especialista en encontrarnos ahí donde estamos. En medio de nuestra rutina, el martes, el jueves, y es lo que hace con Bartimeo. De repente irrumpe en su realidad, está ahí mendigando y Dios va a tener un encuentro con él. No necesitas irte lejos para tener un encuentro con Dios. No necesitas alejarte del trabajo, no necesitas irte de misionero a la China para que Dios te hable. Puedes tener un encuentro ahí donde estás. Puedes abrir tu Biblia en medio de las clases. ¿Algún estudiante aquí? A ver. Uy, no. Bueno, estudiante puede ser que vas a clase, aunque no estudies. ¿Sí? La broma la captaron los estudiantes, ¿vale? Entonces, sabemos los estudiantes que hay por lo que se ríen. En medio del trabajo puedes buscar a Dios. Puedes abrir la Biblia, puedes encender el móvil, puedes tener ahí tu aplicación de los textos bíblicos. Puedes orar a Dios en medio de la limpieza, en medio del ajetreo, cuando estás atendiendo gente, cuando estás en medio de tu día a día. No esperes al momento ideal. Es lo que está haciendo Bartimeo. De repente él está ahí mendigando. Él está ahí pidiendo dinero, pero sabe que pasa Jesús por ahí. Y él no dice, bueno, Jesús, ¿cómo voy a hablar con él ahora? Mira cómo me va a ver, se va a avergonzar. No. Como tú estás, puedes buscar a Dios ahí donde estás. Y dice el versículo 47, que cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar. Se saltó el protocolo, se saltó las normas. Toda la gente iba detrás de Jesús para escucharle. Él escuchó que era Jesús y se puso a gritar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el texto que enseguida vinieron a mandarle callar. Dice que le reprendían para que callase. No molestes.
pero dice el texto que él gritaba aún más. Cuando le mandaban callar, él gritaba aún más, porque él estaba buscando a Dios. Y en ocasiones, cuando tú tomes la decisión de buscar a Dios, va a haber gente a tu alrededor que va a intentar quitarte las ganas. Ya sé que ya está pensando en alguien rápido. Pero siempre va a haber oposición, siempre va a haber crítica. Y a Bartimeo literalmente no es que le mirasen mal, es que le decían, cállate, que molestas. Deja de gritar, que el maestro está ocupado. No sabemos si eran los discípulos, no sabemos si era la gente que estaba alrededor, pero le querían mandar callar. Pero dice la Biblia que él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé lo que tú haces cuando de repente tienes ganas de buscar a Dios, y yo no sé hasta qué punto la gente de tu alrededor te puede influir. Pero déjame decirte que la crítica puede ser muy destructiva. Y no solamente la crítica directa, sino el temor a qué van a pensar. Van a pensar que soy un fanático si me ven con la Biblia. Van a pensar que soy un religioso. ¿Qué van a pensar? Van a pensar que soy raro, van a pensar que, no sé, que soy distinto. Y tú sabes que el temor al qué dirán puede paralizarnos por completo. ¿Sabías que, por ejemplo, una pareja se puede romper por lo que otras personas dicen? ¿Lo sabías o no? ¿Sabías que amigos o amigas pueden dejar de ser amigos o amigas porque otros se meten en medio de la relación? La crítica destroza a personas, rompe familias. La crítica contamina iglesias. Cuando entre las personas, en vez de estar a lo que tenemos que estar, estamos a qué hace otro, a qué dijo el otro, a que de repente me miró, a que no me miró, a que se puso el mismo color de camisa que yo. La primera tontería que se me ocurrió. A que iba yo por el pasillo, ¿no? Y según iba, le iba a saludar y de repente hizo así, ¡fu! Y se fue al baño. Justo le dieron ganas de ir al baño para no saludarme. Bueno, pues puede ser. Pero, ¿a qué venimos aquí? La crítica puede influir tanto, el qué dirán, que de repente quieras tomar una decisión y volvemos al genio de la lámpara y tienes el deseo. ¿Y qué deseo quieres? Es que no me atrevo ni a pedirlo, porque ¿qué van a decir? Te puede bloquear tanto. La Reforma Protestante nos recuerda lo que la Biblia enseña, que tú y yo somos sacerdotes. Tú y yo podemos relacionarnos con Dios directamente. No necesitamos más intermediarios que Jesucristo. Somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos todo eso. Y no puedes depender de lo que otros digan para tú acercarte a Dios y pedirle con confianza. No dejes que nadie te diga que tú no puedes clamar a Dios. No dejes que nadie condicione lo que tú estás hablando con Dios. No dejes que nadie se meta en eso, porque es algo entre Dios y tú. El apóstol Pablo aprendió esta lección. El apóstol Pablo, bueno, ya conoces su biografía, pero él perseguía a los cristianos. Y él, cuando de repente tiene un encuentro con Dios, y Dios la baja del burro o del caballo o lo que sea, de repente, él ahora quiere predicar. Y nadie le invitaba a la iglesia, ¿sabes? Porque este era uno que antes detenía a los cristianos. Y siempre su ministerio estuvo marcado por la crítica. Decía, mira, este es el que perseguía a los cristianos. Mira, este es el que ahora predica. Mira, este es el que dice también que los que no son gentiles. O sea, el apóstol Pablo siempre estaba cuestionado. Pero mira lo que dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y dice el apóstol Pablo, si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Cristo. El apóstol Pablo dice, mira, lo tengo muy claro. Si quisiera quedar bien con la gente, no seguiría a Jesucristo. Si quiero quedar bien con Jesucristo, no quedo bien con la gente. Hay que tomar una decisión. Bartimeo ignoró lo que la gente le decía y se centró en Jesús. Bartimeo pudo superar la oposición y se centró en Jesucristo. Hay una historia, una fábula, que el autor es anónimo. Seguramente muchos de vosotros la habéis escuchado, pero si por favor la has escuchado, no le cuentes el final al que está a tu lado, ¿vale?
Se llama El anciano, el niño y el burro. Ah, ¿verdad? Bueno, no la estropees si te la sabes, ¿vale? Dice que un abuelo y un nieto emprendieron un viaje y fueron con un burrito. Tenemos el abuelo, tenemos el nieto y tenemos el burrito. Pido disculpas por no haber traído un abuelo, un nieto y un burro, ¿vale? Sobre todo por lo del burro, que era un poco más difícil. Pero hubiera estado bien. Entonces fueron a un pueblo y pues el abuelo decidió que el niño se sentara encima del burrito. ¿Vale? ¿Te imaginas la estampa? El abuelo caminando, perdón, el burrito al lado y el niño encima, ¿no? Entonces toda la gente del pueblo lo vio, ¿no? Y dijo, qué vergüenza, lo que hay que ver. El pobre anciano caminando mientras el niño va sobre el burro. Esto es inaceptable. Está bien, ¿no? Entonces el abuelo escuchó. Entonces pararon e hicieron un pequeño cambio, ¿no? Entonces el abuelo dijo, bueno, pues me voy a sentar yo en el burro y el niño va a ir caminando. ¿Me sigues o he perdido a alguien? Le cambia, el niño se baja y el abuelo se sube. Entonces pasan por otro pueblo y la gente dice, ¡qué falta de caridad! Es increíble. Ese señor cómodamente viajando sobre el burro y el pobre niño caminando. Entonces el abuelo le mira al niño y dice, ¿qué hacemos, no? Entonces dice, pues mira, ya sé. A alguno se le está ocurriendo ya. Nos vamos a subir los dos al burro, ¿sí? Entonces se suben los dos al burrito, ya no va a haber problema, ¿no? Pasan por una aldea. Los del pueblo les dice, qué malas personas, qué crueldad, pobre burro. Los dos subidos encima de él. Entonces ya no sabía qué hacer el abuelo, ¿no? Entonces coge al niño, baja al siguiente pueblo y ya pues van los dos andando y el burro ya relajado, ¿no? El burro iba ya casi silbando. Y entonces caminan por otro pueblo y la gente, qué par de tontos. Tienen un burro y ninguno de los dos se sube a él, ¿no? Por lo menos el viejo debería dejar que se suba el niño. Entonces el anciano le miró al niño, al nieto y le dijo, querido nieto, ojalá las personas fueran tan fieles y tan buenas como este animal que nos acompaña. Pero aprendamos una lección para nuestras vidas. Hagamos lo que hagamos, siempre habrá gente que nos criticará. Es divertido porque cuando buscas la historia en internet hay gente que ya le da la imaginación y ya se ve a los dos con el burro encima de ellos dos. Es como diciendo, bueno, ¿qué hacemos, no? Pero volvemos a la historia. No puedes depender de lo que otros piensen. Es que no puedes depender de que, pero si yo hago esto que Dios me está mostrando, hay gente que le va a parecer mal. Y como yo no me quiero llevar mal con nadie, pues no puedes, porque no vas a agradar. Siempre va a haber gente que le va a parecer bien, gente que le va a parecer mal. Nunca vas a estar al gusto de todos. Qué triste hubiera sido si Bartimeo se hubiera dejado intimidar por la opinión de otros. Jesús, hijo de... Perdonar. Y se hubiera callado. Y se hubiera quedado ahí. Cállate, que molestas. Vale, perdona. Ya, ahí se hubiera terminado la historia. Qué triste hubiera sido que claro, yo soy un ciego, tengo que estar aquí, tengo que estar con mi vida, no puedo molestar. Porque otro le dice que él no puede clamar a Dios. Pero menos mal que él supo decir no a la oposición. Menos mal que él aprendió a no depender de la opinión de otros. Quiera Dios en esta mañana que si tú estás luchando con lo que otros piensen, tomes una decisión y digas, mira, no me importa lo que pienses, yo voy a ocuparme de lo que a Dios importa y lo que Dios piensa. Mira lo que dice el versículo 49. Entonces Jesús, tenemos a Bartimeo gritando y pidiendo ayuda. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Dice el texto, y llamaron al ciego. ¿Te imaginas? Bartimeo estaba acostumbrado a gritar. Cuando él estaba ahí pidiendo dinero, de repente había gente que pasaba y él escuchaba grupos de gente y él gritaba, una ayuda, una limosna, no sé lo que decía, para este ciego. Pero la gente pasaba y muchas veces pues él escuchaba como una moneda caía. Pero él estaba acostumbrado a gritar y que nadie le hacía caso. Pero en esta ocasión, después de gritar, ocurrió algo distinto. El que creó los ojos, el que creó los oídos, le estaba escuchando. El que le veía, el que ve todo lo ve, que es Jesucristo, estaba
parándose a mirar al ciego. Y me encanta esta expresión. Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Jesús para todo y manda llamar a Bartimeo. Y así sigue siendo hoy. Quizá tú estás luchando con algo que Dios te está mostrando, quizá estás hablando con Él, quizá no te atreves bien ni a expresarlo, y hay gente que le parece mal, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que, sin más, no te va a animar en lo que tú quieres hacer delante de Dios. Pero cuando tú oras, cuando tú consigues hacer a un lado los comentarios de otros, cuando tú decides poner tu fe en la palabra de Dios y creerle a Dios, es como que Dios para todo y se inclina a escucharte. Dios dice, ahora sí, ahora has aprendido que lo que dicen otros no importa, importa lo que pienso yo. Y es como que Él se inclina a escucharnos. Él para todo y nos atiende. Se trata de buscar a Jesucristo, no se trata de ir a una religión, no se trata ni siquiera de ir a una iglesia. Bartimeo ni siquiera estaba dentro de la iglesia, se trata de buscar a Jesús. Es más, los que se supone que le tendrían que ayudar a buscar a Dios le estaban mandando callar. Se trata siempre de buscar a Jesús, de buscar a la persona de Jesús. Eso es lo que hizo la diferencia en Bartimeo. Hebreos dice en el capítulo 12, por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, quitemos todo peso y el pecado que nos agobia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y escucha bien lo que dice ahora. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Lo puedes decir conmigo? Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién tienes puesta tu mirada? ¿A quién le estás orando? ¿A quién estás hablando? ¿A quién tienes que agradar? Pero si tú conocieras a este familiar mío, si tú conocieras a la persona con la que vivo, si tú conocieras a la persona con la que trabajo, ¿puesto los ojos en quién? En Jesús. Ahí está la fuente del poder. No te líes, no tienes que convencer a todo el mundo, tienes que convencerle a Él. Y Bartimeo recibe una buena noticia, dice el texto. Jesús deteniéndose mandó llamarle y van donde el ciego y le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo, no sé qué ha pasado, pero Jesús te llama. Ten confianza que esto va a ser bueno. Ten confianza que esto va a ser para tu bien. Y la vida de Bartimeo estaba a punto de cambiar y él es como que se da cuenta. Y dice el texto que él arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Como pudo. Él ni se lo pensó. Con su discapacidad, pero él no se paró a hacer números ni a hacer cuentas. Sin pensárselo, se levantó y vino a Jesús. Y así se responde a un llamado. No se pregunta, no se pide más información. Cuando Dios te habla, hay que obedecer. Cuando estás viendo la palabra de Dios y Dios te muestra algo, hay que hacerlo. Voy a preguntar. No, hay que hacer caso, hay que levantarse. Las instrucciones se escuchan y se obedecen. Cuando Dios da un mensaje, se oye y se hace. Con detalles o sin detalles. No hay que esperar a que esté el dinero, no hay que esperar a que todo el mundo esté de acuerdo. Te levantas, te mueves y vas a cumplir la promesa que Dios tiene para ti. Es lo que Bartimeo nos enseña en esta mañana. Cuando de repente sentimos que Dios nos está hablando algo, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Él o a los demás? Se trata de jugártela por Él. Cuando descubras algo en la Biblia, levántate y obedece. Cuando estés en la iglesia, estés en la adoración, estemos cantando, Dios te muestra algo, tómatelo en serio. Cuando estés escuchando un mensaje, una predicación, la palabra de Dios, y Dios te habla algo, no dudes. Cuando estés en tu casa y estés leyendo la Biblia y algo Dios te muestre, hazle caso, confía en Él. Amén. Versículo 51. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Piénsalo un momento. ¿Qué quieres que te haga? Lo que le ha costado llegar ahí a Bartimeo. Los cambios que han ocurrido. Tenemos al Maestro, al Creador, al Hacedor de milagros ya en aquel entonces. Y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Me impresiona esta pregunta. Hay un respeto de Jesús, hay una cercanía, pero a la vez Él ni siquiera se adelanta.
no da por hecho nada, no le trata con superioridad, le da tiempo a que él mismo conteste, ¿no? Muchos pensarían, bueno, pues, ¿qué quiero que me hagas? Pues mira, Señor, si me das una cantidad importante de dinero, podré resolver mi vida porque tengo una discapacidad y no puedo trabajar. Otros dirán, Señor, pues una casa nueva que esté adaptada porque tengo un problema de ceguera y he escuchado ahora acerca de unos métodos que hacen la vida más fácil, ¿no? Para los ciegos. O Señor, dame más fe para poder llevar esta carga porque tú sabes lo difícil que es. Señor, dame un bastón nuevo para caminar porque lo necesito. ¿Qué le hubieras pedido tú? Quizá, pues mira, Señor, ya que soy ciego, me gustaría, no sé, pues tengo la ilusión de aprender a tocar el piano y nunca pude. Y tú que eres el dador de todo, quizá tú me puedes dar esa capacidad. Hay gente, ¿verdad? Habéis visto, ¿no? Gente que no ve y toca el piano de una manera increíble, ¿no? O no sé, ¿qué le hubieras pedido, Señor? Pon gente a mi alrededor que me ayude, pon buena gente. Pero no es lo que él pidió. Bartimeo es un hombre de fe. El Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él ni lo duda. Maestro, que recobre la vista. Y claro, tú conoces la historia, pero ¿qué fe tenía este hombre? Este no se anda pidiendo cositas. Maestro, quiero dejar de ser ciego. No sé si se puede, pero yo lo pido. Me imagino a los discípulos y los que estaban ahí que le habían mandado callar, ¿no? Como que está escuchando a Jesús y están ahí como sonriendo, diciendo, ay, qué buena persona es el maestro, cómo para y cómo atiende. Y cuando este dice, maestro, que recobre la vista. ¿Qué ha dicho qué? O sea, no solo le interrumpe, sino que encima le pide. ¿Pero este quién se cree que es? No solo grita, no solo hace un escándalo, ahora se atreve a pedirle a Jesús que lo sane. ¿Pero de qué va? El ciego que ya no quería ser ciego. Señor, que recobre la vista. Y Jesús miró a Bartimeo y le dijo, según el versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La versión Lucas dice que él recobró la vista rápidamente. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. ¿Quieres ver? Conforme a tu fe te sea hecho. ¿Qué quieres que haga? Quiero dejar de ser ciego. ¿Quieres dejar de ser ciego? Yo tengo el poder, tú lo pides, te lo doy. El ciego nunca más sería ciego. Tenemos una persona aquí en gran necesidad, que no esperó al momento perfecto, que en el medio de su dificultad del día a día supo clamar a Dios. Dios lo escuchó. Tenemos una persona que no empezó a quejarse, que no empezó a decir, mira, todo el mundo se burla de mí, la gente no me ayuda, Señor, cámbiales a todos. No era como el del deseo que te he dicho que quería el mal para todos los demás. Se centró en Él y en Dios y lo demás no le importaba. Supo ignorar las críticas, supo hacer a un lado la oposición, supo enfocarse en Jesús. No perdió el tiempo hablando con los demás, habló con el que tenía que hablar, puso sus ojos en Jesús. Y cuando él le pidió que él lo sanase, ¿qué hizo Jesús? Le sanó. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te lo dice a ti, me lo dice a mí. El salmista dice en el Salmo 103, Él perdona todas tus maldades, Él sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios es especialista en sacar a gente del hoyo. Dios sacó a Bartimeo de su situación. ¿Recuerdas a José? Si tienes problemas con tus hermanos, acuérdate de José. Madre mía. Los hermanos lo vendieron, lo tiraron ahí en un foso. Y muchos saben la historia. Pero Dios lo sacó de ahí. Dios ha sacado a tanta gente de la depresión.
Dios saca a tanta gente de una vida sin sentido. Dios saca a tanta gente de la soledad. Dios saca a tanta gente de la apatía, de situaciones difíciles. Y Dios quiere sacarte a ti en esta mañana. No sé cuál es tu necesidad, pero Él puede sacarte del agujero donde estás. Pero tienes que confiar en Él y tienes que centrarte en Él y pedirle ayuda a Él y no enfocarte en los demás. No te dejes llevar por malos consejos. Pide ayuda al que de verdad puede ayudarte. Las personas van a decir, mira, para ti no hay esperanza. Si tú le cuentas a alguien, mira, estoy orando por esto, pero ¿cómo te atreves a pedir eso a Dios? ¿Pero tú quién eres? ¿Pero tú de qué vas? Es lo que le decían a Bartimeo. Pero con Dios siempre hay esperanza, porque si Él quiere, puede. Hemos cantado en esta mañana que Él es todopoderoso. De lo único que dependemos nosotros es de su voluntad, de que Él finalmente tiene la última palabra. Pero si Él quiere, Él puede cambiar todas nuestras vidas. Y quiero ir terminando ya con una pequeña historia que ocurrió en el año 2010. Nos habla de que aún hay esperanza. Seguramente muchos de vosotros lo seguisteis. Yo creo que casi todos los que estamos aquí habíamos nacido hace 7 años, ¿no? Menos algún bebé que hay por ahí. Es que a veces te cuentan historias, a mí muchas veces, cuando no habíais aún nacido, ¿no? Pero aquí todavía estábamos, ¿no? En el año 2010 ocurrió en Chile el derrumbe de la mina San José. ¿Sí? 33 mineros. ¿Te va sonando la historia? El 5 de agosto del año 2010, a las 2:30 del mediodía, quedaron atrapados 33 mineros a 720 metros de profundidad. ¿Alguien recuerda cuántos días estuvieron bajo tierra? ¿Cuántos? 70. Los mineros estaban trabajando y de repente hubo lo que suele ocurrir en las minas, hubo un primer derrumbe, llamaron a los servicios de emergencia, pero después hubo un segundo derrumbe, 2 días después. Pensaban que iban a poder salir por la salida de ventilación, pero el segundo derrumbe quitó toda esperanza de salir por ahí. Esto llevó a que el gobierno chileno tomase la difícil decisión de decir que se suspendía el rescate. Pero las familias no perdieron la esperanza. Y las familias lucharon y pelearon y llevaron diferentes opiniones y llevaron a gente que, en coordinación con diferentes rescatistas, intentaron hacer todo lo posible para sacarles de ahí. Por eso, 17 días después del accidente, los encontraron con vida. Si sabes la historia, comenzaron, como he dicho, a intentar sacarlos por la ventilación, no se pudo, pero luego usaron 3 planes alternativos, el plan A, el plan B y el plan C. Trajeron gente de todo el mundo. Intentaron, con material que yo no soy experto para explicarlo, pero con diferentes cápsulas, diferentes motores de perforación. Pero es curioso que en una situación en la que la esperanza parecía estar perdida por completo, Dios le dio la vuelta. Primero dijeron que había 34 mineros, pero resulta que uno de los mineros que tenía que estar ahí se quedó dormido. Así que si un día no vas a trabajar porque te quedas dormido, acuérdate, tienes un buen cuento aquí para contar. Y el 34, yo creo que vio las noticias por la tele. Y de repente, no, que yo no estaba ahí, tenía que estar ahí, pero no estaba. Cuando ocurrió el primer derrumbe, los mineros intentaron salir en sus propios medios. Tenían una escalera de emergencia. Pero resulta que la escalera no la habían puesto bien. Había un tramo que no lo habían terminado. Entonces se quedaron a 20 metros. Esto es algo que nos anima a hacer bien el trabajo, ¿verdad? Cuando piensas que nunca va a hacer falta. Cuando ocurrió el segundo derrumbe, ya parecía que no había nada más que hacer. Pero lo interesante es cuando consiguieron meter una pequeña sonda y un pequeño papel. Y yo lo tengo y lo puedes buscar en internet, pero un minero escribió con rotulador rojo: estamos bien en el refugio los 33.
¿Tú te imaginas los familiares cuando recibieron esa noticia? Estaban todos fuera. No había esperanza. Y de repente sube la sonda con la nota, estamos bien los 33. Dice que irrumpieron en aplausos y que empezaron a cantar el himno nacional de Chile, no sé por qué. Le salió el patriotismo, empezaron a celebrarle como si la selección hubiera ganado. Y tengo amigos chilenos que lloraban solo cuando te lo contaban. Y es que no es para menos, porque en una situación en la que no había esperanza, de repente la situación cambia por completo. Por cierto, en Chile hay mucha gente, no todo el mundo, por supuesto, pero mucha gente que teme a Dios y que decía, esto ha sido un milagro, y no es para menos. De hecho, uno de los mineros era cristiano, y él dice que era el que preparaba los devocionales todos los días. Había uno que repartía la comida. Si esta tarde cuando vayas a casa te parece que no hay suficiente comida porque no te has organizado, ellos se comían una lata de atún para todos, con una cucharita. Y eso les mantuvo en pie. Y, por supuesto, cuando abrieron la sonda pudieron meter medicamentos y pudieron meter, una serie de bebidas energéticas y complementos isotónicos y para su nutrición, ¿no? Grabaron un vídeo el día 26 de agosto donde se grabaron ellos mismos y se lo mostraron a las familias. Se dieron cuenta de que muchos de ellos tenían estrés, muchos de ellos estaban pasándolo mal. Pero por hacerte la historia corta, metieron la cápsula, rescatistas entraron con ellos. Y si te gusta la historia la puedes investigar un poco más en internet. A mí me llama muchísimo la atención quién fue el primero que salió, quién fue el segundo, quién fue el último, ¿no? Pero fue un rescate que duró mucho tiempo, pues tardaron casi 1 hora cada uno en salir. Pero gracias a Dios esto terminó bien. Y esta es la mina a la esperanza, se llama ahora, ¿no? Y nos hace ver que cuando pensamos que todo está perdido, aún hay esperanza, hay oportunidades. Y la historia terminó bien, pero no siempre termina bien. En nuestros días estamos pendientes de un submarino argentino, ¿verdad?, que ha desaparecido con 44 personas a bordo. Y las últimas noticias dicen que hubo una explosión donde estaba el submarino. Y los familiares ya están diciendo que posiblemente están todos muertos, y no lo sabemos. Pero no siempre salen las cosas como queremos. Bartimeo no sabía si Jesús le iba a ayudar o no. Bartimeo no sabía si él iba a ser uno de tantos que pasa y pide ayuda y no le ayuda. Y ya está, no pasa nada. ¿Qué tenía para perder? Y en esta mañana no estamos diciendo que todo aquello que le pidamos a Dios Él nos lo va a dar, porque eso no es cierto. Pero lo que sí estamos diciendo en esta mañana es lo que la palabra de Dios enseña, que la voluntad de Dios es la que manda. Y cuando nosotros pedimos algo, si es conforme a su voluntad, Él puede hacerlo. En Lucas capítulo 22 tenemos a nuestro Maestro Jesucristo diciendo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y conoce la historia, Jesús murió por nosotros. Ni siquiera Él se saltó la voluntad de Dios. Y hay situaciones en las que tú vas a orar y yo voy a orar y Dios no lo va a cambiar. Pero hay muchas otras que sí. Y necesitamos activar la fe. En otra ocasión el apóstol Pablo nos enseña que él estuvo orando y pidiendo, mira lo que dice en 2 Corintios 12, dice que él tenía un aguijón, él tenía una situación difícil y dice, he rogado al Señor que lo quite de mí y él me ha respondido, tú imagínate que le pides, Señor, quítame esto. Señor, en la iglesia están diciendo que un deseo, yo te lo pido, Señor. Y mira lo que le respondió a él. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el apóstol Pablo, pues de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que así pueda reposar sobre mí el poder de Cristo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No te vayas pensando que Dios es el genio de la lámpara. El genio de la lámpara es un cuento. Eso no existe, lo siento. Era un chiste. Pero Dios es real y Dios sí puede obrar y su voluntad es perfecta. Y cuando tú pides algo, si se pone de acuerdo con su voluntad, no hay nadie que lo pueda parar. Pero si tú estás orando y no es su voluntad, no te lo va a dar. Y no pasa nada. Estamos a las mejores manos. La voluntad de Dios es buena, es agradable
y es perfecta. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan para bien. La voluntad de Dios es el límite, pero que no sea el límite la opinión de otros. La voluntad de Dios es lo que frena, pero que no sea mi falta de fe lo que frene. La voluntad de Dios es la que dice las normas, pero que no sea mi pecado o mi incredulidad. Así que ahí donde estás, tal y como te encuentres, busca a Dios y pídele con fe. No preguntes a otros, pregúntale a Él. Enfócate en Él. Acuérdate de Bartimeo, cómo él no tenía nada que ganar y otros dirían que no tenía nada que perder, pero se enfocó en Jesús. Dice el apóstol Santiago que cuando pidas, pidas con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien haga así, que recibirá cosa alguna del Señor. La persona que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pide con fe. Enfócate en Jesús y pídele con fe. No pierdas la esperanza, porque Dios te puede rescatar. Y tanto si contesta o no, según nuestras ideas, tú sigue clamando, sigue orando. Acuérdate de Bartimeo. Llevaba toda su vida sin poder ver, pero cuando se presentó la oportunidad, no se lo pensó. Se enfocó en Jesús. Y la Biblia nos enseña que luego le sigue y luego le alaba y provoca que otros le alaben y que otros le den gloria. Y si tú y yo somos así, somos cristianos que seguimos a Jesús, nos enfocamos en su palabra, vamos a producir que otros le alaben. Porque van a decir, mira, esa gente respeta a Dios. Esa gente no es gente fanática que dice cosas por decir, sino que de verdad confían en Dios y esperan en Dios. Gente de esperanza, que saben dar esperanza a otros porque la tienen, porque ponen sus ojos en Jesús. ¿Por qué no te pones en pie? Vamos a orar. Como nos enseña Bartimeo, ¿verdad? Cerramos nuestros ojos un momento. No estamos ciegos, pero con los ojos cerrados podemos concentrarnos. Quiero animarte ahí donde estás a que recuerdes la pregunta con la que hemos iniciado esta mañana. Si solamente tuvieras una cosa, una petición que hacer a Dios. Si solamente tuvieras un deseo que Él te puede dar, ¿qué le dirías? Y ahí donde estás, no se lo digas al que está a tu lado, aunque sea familiar. Habla con Jesús. Señor, ya te lo he dicho antes, pero es esto. Pum, preséntaselo. Señor, sabes que me da hasta vergüenza pedírtelo, pero te pido esto. Señor, sabes que no merezco pedírtelo, pero están diciendo que pida lo que realmente hay en mi corazón y tú sabes lo que hay, es esto. Jesús, hijo de David, dijo Bartimeo, ten misericordia de mí. Tú díselo en tus palabras, pero clama a Él. Y aprovecha para pedir perdón a Dios por hacer tanto caso a tantas voces, a tantos comentarios, a tantas cosas que otros te han dicho. Perdóname, Señor, porque me sé mucho más lo que otros me han dicho que lo que tú dices en tu palabra. Y resulta que hoy me encuentro con Bartimeo y resulta que él es capaz de ignorar las críticas y conecta con tu corazón, Señor. Y yo quiero ser como Bartimeo y quiero tener esa pureza y tener esa limpieza y tener esos oídos sordos a lo que otros digan, pero un oído tan atento a tu voz. Señor, si tú le escuchaste a Bartimeo, yo sé que tú me escuchas a mí. Si tú escuchaste al apóstol Pablo, me puedes escuchar a mí. Y en esta mañana, Señor, oramos para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, pero que veas en nosotros, hombres y mujeres, que creemos de verdad que tú puedes hacerlo, con la fe de un niño,
Señor, queremos confiar en ti, queremos imitar a Bartimeo, que no pidió tonterías, pidió su gran necesidad. Y en esta mañana, Señor, tú sabes lo que hay dentro de nuestro corazón. Y te pedimos que conforme a tu poder, conforme a tu voluntad, tú intervengas en nuestras vidas. Que tú actives los procesos que tengan que activarse. Que tú permitas los cambios que tengan que darse. Señor, queremos ser como Bartimeo, que supo creer, supo poner los ojos en ti. Y era ciego, pero supo mirarte, Señor, y nos enseña tanto. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a buscarte en medio de nuestra rutina, en medio del trabajo, en el transporte, a enfocarnos en ti, Señor, a hacer a un lado todo lo demás, escucharte a ti, mirarte a ti, ver lo que tú piensas, ver cómo tú piensas, ver lo que dices en tu palabra, ver lo que tú me dices a mí por medio de tu palabra, Señor. Ayúdame a no hacer caso a otras voces, Señor, a hacer caso a tu voz. Señor, que encuentres en nosotros mucha gente como Bartimeo, que sabe que solamente tú puedes dar vida. Señor, te entregamos esos deseos, esa voluntad, te entregamos nuestro corazón y te pedimos que tú obres y nos permitas que podamos servirte como te sirvió Bartimeo, que podamos glorificarte como te glorificó Bartimeo. Ya no era el ciego Bartimeo, ahora era Bartimeo el que alababa a Dios. Ayúdanos, Señor, a cambiar y ayúdanos a provocar que otros te alaben. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Puedes tomar asiento.